El especialista responde. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa dedicado a la salud. Desde ya invitarlos a participar en este espacio a través de las redes sociales con el hashtag El Especialista Responde. La población en el mundo y especialmente en Chile y otros países está envejeciendo rápidamente. Las proyecciones indican que hacia 2069 la mitad de la población pertenecerá al grupo de adultos mayores. Un fenómeno que implica un desafío sanitario por el aumento de varias enfermedades, entre ellas las neurodegenerativas, tales como el Alzheimer y el Parkinson, cuyo diagnóstico oportuno puede marcar una diferencia significativa. ¿Cómo puede acercarse la medicina nuclear a estas patologías neurológicas? Lo conversaremos junto a la doctora Arlette Heger. Me costó, que ella es especialista en medicina nuclear de Positron Med y Clinical Research Fellowship en neuroimágenes moleculares de la Universidad de McGill de Canadá. ¿Cómo está, doctora? Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y por la instancia de difusión de la medicina nuclear y específicamente esta área de enfermedades neurodegenerativas. Claro, cuando hablamos de Alzheimer, cuando hablamos de Parkinson, por ejemplo, que son dos ejemplos de enfermedades neurodegenerativas, las personas en sus casas suelen tener alguna noción. Claro. Pero cuando hablamos quizás de medicina nuclear, dentro de la neurología en general, quizás no tienen muchas nociones de qué se trata. Partamos desde el principio. ¿La medicina nuclear qué es, doctora? Bueno, la medicina nuclear es una especialidad relativamente nueva dentro del área de la medicina y se basa en el uso de moléculas o radiotrazadores, radiofármacos, en los cuales se le agrega un isótopo radioactivo, un isótopo que emite radiación. Y a través de eso podemos hacer tratamientos para enfermedades como cáncer, algún tipo de tumor que queremos enviar una dosis de radiación específica. Y la otra área es las imágenes diagnósticas, pero son imágenes diagnósticas de tipo funcional, molecular, en los cuales podemos seguir estos radiotrazadores, estos radiofármacos y estudiar diferentes órganos, diferentes sistemas de órganos. Y el principal uso de la medicina nuclear está enfocado más bien a las enfermedades oncológicas, pero también hay un área muy importante y que está en constante crecimiento, que son las enfermedades neurodegenerativas o las imágenes cerebrales. Claro. ¿Y cuál sería el rol de este tipo de medicina, que usted bien lo señaló, ¿no? Que está más conocido, se conoce más en torno a las enfermedades oncológicas, pero cuál sería el rol de esta especialidad directamente en las enfermedades neurodegenerativas? Bueno, dentro del ámbito de las imágenes cerebrales, la medicina nuclear aporta para epilepsias refractarias, por ejemplo, cuando quieren hacer un abordaje quirúrgico, también para ciertas encefalitis y procesos inflamatorios cerebrales, algunos trastornos neuropsiquiátricos y las enfermedades neurodegenerativas. Y aquí es donde la medicina nuclear y el PET-CT tiene su fuerte. Disponemos de diferentes radiofármacos, radiotrazadores que pueden evaluar distintos procesos que estén ocurriendo en diferentes enfermedades neurodegenerativas. Podemos marcar neurotransmisores, podemos marcar transportadores, receptores de neurotransmisores y también metabolismo cerebral, como es la glucosa, porque el cerebro consume una gran cantidad de glucosa para su funcionamiento. Y lo otro que podemos marcar son proteínas que se acumulan en forma anómala en pacientes con enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, el Parkinson o otros tipos de demencia. Perfecto. Doctora, usted señaló el PET-CT, que probablemente a las personas en sus casas, los que están vinculados quizás les suene en parte, pero el resto no. ¿Podemos hacer una breve introducción a qué se refiere con PET-CT? El PET-CT es una técnica de imagen híbrida. Combina una tomografía computada que nos da una información anatómica, estructural, y el PET, que es tomografía por emisión de positrones. Los positrones es un tipo de energía que nosotros podemos detectar con los equipos y podemos seguir a través del cuerpo, donde se fija. Ya vamos a ver ejemplos para que les quede más claro, pero... Entonces, combinando estas dos tecnologías, estas dos imágenes, podemos tener una imagen que nos da una información estructural, anatómica y molecular de lo que está pasando adentro
del organismo o de algún tipo de enfermedad. Perfecto. Ya estamos aquí como en un aprendizaje sobre la medicina nuclear, pero también vinculado a las enfermedades degenerativas, neurodegenerativas. Hablábamos de la medicina nuclear. ¿Cuál es el diagnóstico un poco vinculado a esta introducción que hice, ¿no? Es una población que está envejeciendo en todo el mundo, más aceleradamente en algunos países como el nuestro, en que ya sabemos que la tasa de natalidad es tan baja y en algunos lugares incluso hay más personas falleciendo que naciendo y la población está envejeciendo. ¿Cuál es el diagnóstico frente a ese contexto y las enfermedades neurodegenerativas? O sea, claramente, a medida que la población va envejeciendo, aparecen estas enfermedades porque está ligada claramente con el envejecimiento. Claro. A más edad, más prevalencia. Actualmente las últimas estadísticas hablan de que un 7% de la población sobre 60 años tiene algún grado de demencia o deterioro cognitivo, siendo la enfermedad de Alzheimer abarca un 60 a un 70% de las demencias, pero si nos vamos a edades sobre 80 años, esta prevalencia aumenta significativamente, sobre un 30%. Por lo tanto, sí o sí es un problema de salud pública que va a ir aumentando y que va a requerir de buenos diagnósticos precisos, para no dejar a la población o al paciente o a sus familiares solo con la idea tengo demencia. Aclaremos un poco el diagnóstico, vamos hacia qué tipo de demencia es la que tengo. Y en esa área es donde entra la medicina nuclear y sus imágenes moleculares. Perfecto. Para que vayamos de a poquito, vamos a partir con una gráfica que su equipo nos ha hecho llegar para que vayamos entendiendo ciertos biomarcadores, para que nos explique primero a qué apuntan los biomarcadores. Ahí están en inglés, así que nos tiene que dar una noción, doctora. Claro, este es un artículo de investigación publicado el 2011 y renovado el 2017 y habla de las etapas clínicas de las enfermedades neurodegenerativas. En este caso habla principalmente de la enfermedad de Alzheimer. Entonces tenemos una etapa clínica donde hay síntomas como la demencia o deterioro cognitivo leve, donde los pacientes todavía tienen un cierto grado de independencia o de autonomía, y está la etapa preclínica. La etapa preclínica no hay síntomas, pero sí hay procesos moleculares histopatológicos que están ocurriendo dentro del cerebro. Entonces vamos a tener ¿A qué se refiere con histopatológico? La enfermedad de Alzheimer tiene unos sellos histopatológicos. O sea, para que ocurra la enfermedad de Alzheimer tiene que haber acumulación de proteínas, una proteína tau, proteína amiloide, proteínas anómalas. Tiene que haber neurodegeneración, o sea, las neuronas no están funcionando. ¿De alguna manera hay como marcas o huellas en el cerebro que nos pueden indicar ciertos parámetros? Sí. Entonces, lo que vamos a tener aquí primero, lo que primero aparece antes de los síntomas son las placas de amiloide, los depósitos de amiloide. Sin embargo, pueden aparecer y los pacientes todavía no tienen síntomas. Después aparece la disfunción de las sinapsis neuronales. Y eso también lo podemos evaluar a través de técnicas de medicina nuclear como es el PET-CT. Luego está la proteína tau, que también es otra proteína que se acumula en la enfermedad de Alzheimer y también se puede medir con el PET. También se puede medir a través del plasma o de una punción lumbar, pero las personas realmente si les das a elegir, prefieres una punción lumbar o un examen menos invasivo. Y suelen elegir el menos invasivo, y también hay contraindicaciones para una punción lumbar. Claro. Y después de esa acumulación de patologías o de marcadores, aparecen recién los cambios estructurales y de ahí los síntomas. ¿Le parece que vayamos revisando las otras imágenes que nos hicieron llegar? Vamos en orden para ir entendiendo, porque esto, claro, visualmente, yo de hecho, luego podemos mostrar que usted tiene un pin de un cerebro por estos colores, pero ¿qué nos indica? Bueno, acá lo que estamos viendo, este es un PET FDG que mide el metabolismo de la glucosa a nivel cerebral. El cerebro consume un 80% de glucosa para poder hacer su sinapsis. El 80% de todas las sinapsis consumen glucosa. Y cuando hay un deterioro cognitivo, cuando hay una presencia de una demencia o de algún trastorno neurocognitivo, ciertas áreas van a disminuir su metabolismo. Y eso es lo que vemos aquí en esta imagen. Vemos que, si ven,
es una escala de colores, donde la escala amarillo es donde está funcionando bien. Pero si vamos hacia atrás, esa escala va disminuyendo de intensidad y ahí puedo decir, mira, esas neuronas, esa área cerebral, ese lóbulo parietal o temporal está funcionando menos. Perfecto. Existen diferentes patrones por los cuales nosotros podemos distinguir diferentes tipos de demencia. Con este tipo de PET, nosotros podemos hacer diagnósticos diferenciales. Muchas veces en la clínica los síntomas se solapan. Ya. Al neurólogo le cuesta diferenciar entre una demencia frontotemporal, una demencia de Alzheimer, y ahí es cuando solicitan el PET. Claro. Veamos otra de las imágenes que también nos han hecho llegar para ir conociendo estas diferencias. Bueno, esta imagen visualmente no es muy atractiva, es una escala de grises. Uno puede aplicar diferentes escalas de colores de acuerdo a cómo está acostumbrado el ojo del especialista a interpretar la imagen. Y este es un examen que se llama Florbetabel. Es un radiofármaco que se une a placas de amiloide. ¿Ya? Este sería un examen positivo. Este paciente tiene un deterioro cognitivo que lo más probable es que se deba a una enfermedad de Alzheimer. ¿Ya? Perfecto. Veamos otra de las imágenes también que nos han hecho llegar del equipo de la doctora. ¿Qué vemos acá, doctora? Ya. Este es un examen muy específico que lo solicitan cuando hay trastornos del movimiento. Por ejemplo, pacientes que presentan algún temblor, rigidez, inestabilidad de la marcha, que hacen sospechar al clínico, al neurólogo, que pudiera estar enfrentado a un trastorno del movimiento de origen neurodegenerativo, como la enfermedad de Parkinson. Y acá evaluamos pequeñas estructuras, que son los ganglios basales. Estas estructuras están involucradas en el control del movimiento. Entonces, cuando la captación de esas estructuras está disminuida, y tiene un cierto gradiente, hay una disminución más bien posterior, uno podría pensar que ese temblor que tiene el paciente es un temblor de origen neurodegenerativo. Y lo piden porque, en general, los pacientes pueden tener temblor esencial, que es un temblor no neurodegenerativo, o incluso hay ciertos fármacos que se utilizan en psiquiatría o antipsicóticos que provocan temblor. Entonces, a veces es muy difícil diferenciar entre si un temblor es por el origen farmacológico o efectivamente estamos frente a una enfermedad de Parkinson. Y este tipo de imágenes, ¿cómo pueden ayudar a elegir, por ejemplo, terapias o determinar otros cursos de la enfermedad? O sea, una vez que se diagnostica una enfermedad neurodegenerativa, se establece un programa de terapia en el que incluyen diferentes especialidades, kinesiólogo, fonoaudiólogo, el neurólogo. O sea, marca la pauta de seguimiento y de terapia para el paciente. En el caso de que el examen salga normal, el temblor no es de enfermedad neurodegenerativa, lo más probable es que sea un temblor esencial que no tiene un pronóstico progresivo, o lo otro es que sea un fármaco el que está provocando ese síntoma. Entonces el médico puede cambiar el fármaco, retirarlo y ofrecerle otro tipo de tratamiento. Perfecto. Doctora, vamos a seguir conversando de este tema, pero antes la invito a usted y a ustedes en sus casas que se mantengan en nuestra sintonía porque vamos a hacer una brevísima pausa. Y antes, decirles que las cataratas son la principal causa de ceguera en el mundo y en la mayoría de los casos se desarrollan lentamente a través de los años. Si su visión se ha vuelto borrosa o las cosas que ve no son tan brillantes ni coloridas como solía verlas, puede que haya desarrollado una catarata en uno o ambos ojos. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El especialista responde. Seguimos conversando de medicina nuclear en apoyo a el diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas con la doctora Arlette Heger. Ella es especialista, por supuesto, de medicina nuclear en Positron Med. Doctora, ¿cómo además el paciente puede acercarse? Porque esto todavía lo podemos ver un poco más técnico, pero ¿cómo el paciente que tiene, por ejemplo, síntomas de alguna enfermedad neurodegenerativa puede acercarse a la medicina nuclear?
Bueno, en general esta especialidad es más bien de derivación. Por lo tanto, un paciente que nota algún síntoma neurocognitivo, ya sea de memoria, lenguaje, comportamiento, que a veces son notados por el mismo paciente o incluso por los familiares. Entonces, el paciente va a consultar, ya sea un neurólogo, un psiquiatra, un geriatra, les hacen una evaluación clínica, test neurocognitivos y tratan de objetivar cuáles son las áreas de déficit. En ese contexto... Porque ahí estamos viendo, por ejemplo, otra imagen que usted había mencionado, sí, Tau, ¿no? Claro. En ese contexto, el tratante tiene una prueba, una hipótesis diagnóstica y necesita aclarar esa duda, ¿ya? Y ahí es cuando deriva un examen PET-CT. En este caso, nosotros tenemos una imagen tridimensional que es acumulación de proteína Tau. La proteína Tau está en diferentes enfermedades neurodegenerativas, pero específicamente en el Alzheimer. Y en este paciente vemos acumulación más que nada parietal, temporal, incluso frontal. Lo más probable es que sea una demencia muy avanzada. El Tau, la proteína Tau, a diferencia de los otros trazadores, se correlaciona con la progresión de la enfermedad y también con los síntomas. Mientras más síntomas, lo más probable es que tenga más proteína Tau en el cerebro. Perfecto. Doctora, como es una especialidad relativamente nueva, por supuesto que lleva varias décadas, pero en comparación a otras es más nueva, ¿hay mitos asociados o reticencia por ser medicina nuclear? ¿Hay algo que haga ruido en algún aspecto? Principalmente la radiación. Son radiaciones ionizantes y las personas les dicen radiación y les genera un cierto temor. Claro. Sin embargo, estos exámenes son radiaciones diagnósticas, son mínimas, se elige cuidadosamente el tipo de fármaco que queremos utilizar y tienen vida media corta. Por lo tanto, el cuerpo las elimina en forma rápida dentro de un par de horas, tiene una vida media física y biológica bastante corta y no provocan efectos adversos importantes. Perfecto. ¿Ha tenido últimas innovaciones, avances esta disciplina, la medicina nuclear, en nuestro país? En nuestro país ¿Cómo estamos? Porque siempre nos interesa saber cómo estamos en el panorama mundial también. Estamos muy bien en el panorama mundial. Tenemos muchos radiofármacos que no están disponibles incluso en Latinoamérica. Y el futuro va hacia la investigación de nuevos trazadores, porque queremos evaluar ciertos receptores, ciertos transportadores y queremos evaluar procesos inflamatorios que, si se acuerdan del gráfico, ocurren incluso antes de la aparición de la proteína amiloide. Y hacia allá vamos. Lo más probable es que en un futuro cercano ya existan estos trazadores en Chile y podamos mejorar y tener mejor precisión en los diagnósticos. Perfecto. Doctora, ¿le parece que pasemos a revisar algunas de las preguntas que nos han hecho llegar a través de nuestras redes sociales con el hashtag El Especialista Responde? Veamos, Teresa Navarro pregunta, ¿el temblor siempre es el primer síntoma del Parkinson? Bueno, esta es una pregunta más bien sintomatológica, pero el temblor no siempre es el primer síntoma. Incluso hay síntomas preclínicos que son muy inespecíficos que pueden relacionarse a la enfermedad de Parkinson, como pérdida de olfato, constipación. Pero el Parkinson es más bien un conjunto de síntomas. Puede haber rigidez de alguna extremidad, de alguna parte del cuerpo, puede haber inestabilidad en la marcha y también aparece temblor. Un temblor insidioso, más bien de reposo, que va a ir progresando con el tiempo. Perfecto. Revisemos otra de las preguntas que nos han hecho llegar a través de redes. Girasoles Gloria nos pregunta, si tengo temblores o sospecha de Parkinson, un PET-CT, que era lo que hablaba la doctora de este examen diagnóstico, ¿puede confirmar que padezco la enfermedad? Puede ayudar al diagnóstico. Primero, siempre va a estar la evaluación clínica, va a haber un conjunto de síntomas y exámenes de apoyo. Dentro de esto está el PET-CT y si el paciente tiene un PET alterado, lo más probable es que haya un cuadro neurodegenerativo. Si está alterado ese PET, es un cuadro neurodegenerativo. Existen, además de la enfermedad de Parkinson, otros trastornos neurodegenerativos que provocan temblor, como la parálisis supranuclear progresiva, una atrofia multisistémica, que pueden ser similares en la presentación y el PET, más que nada, más que diferenciar estas patologías, va a confirmar que es neurodegenerativo. Claro. Doctora, igual la habíamos mencionado, hemos hablado de Alzheimer, de Parkinson, pero ¿hay otras enfermedades neurodegenerativas que puedan analizarse con este tipo de exámenes también? Claro. En general, el
PET de metabolismo de glucosa cerebral nos permite hacer diagnósticos diferenciales. Yo puedo tener patrones de hipometabolismo o de disfunción sináptica que me pueden hacer diferenciar entre una enfermedad de Alzheimer, una demencia frontotemporal, que más que nada se condice con síntomas de comportamiento. Pacientes que son más desinhibidos, tienen alteraciones en sus finanzas, toman malas decisiones. Sí, toman malas decisiones. Y está otro tipo de demencia que se llama una demencia de cuerpos de Lewy. Y esta demencia es más posterior, puede tener alucinaciones y puede ser fluctuante. Días que puede estar normal y al otro día con mucho compromiso. Y ese tipo de enfermedad, la de demencia por cuerpos de Lewy, también presenta temblor, presenta parkinsonismo. Así que también es importante y se puede detectar con el estudio metabólico con FDG glucosa. Es importante entonces primero la visita al neurólogo y luego ir derivando a estas otras disciplinas también que aportan a estos diagnósticos. No se recomienda estudios en pacientes asintomáticos, salvo que esté dentro de una investigación, porque al tener estos antecedentes, esta información, ¿qué hago con ella? No tengo síntomas, no tengo una cura, pero hacia allá va el futuro. O sea, hace 15 años no teníamos nuevos tratamientos de Alzheimer y ahora último están apareciendo nuevas terapias potencialmente modificadoras de la enfermedad. Todavía falta investigación, pero está creciendo. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio del Especialista Responde. Ya que lo menciona, también dejamos invitadas a las personas en sus casas a que vean el 24 Horas Central esta noche, porque también vamos a hablar de nuevas terapias que han ido surgiendo en torno a esta enfermedad que tanto nos preocupa, que es el Alzheimer. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, Pascal. Y a ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. Sigan en compañía de Canal 24 Horas. Gracias, doctora. El Especialista Responde.